Bien, en Romanos, en el capítulo 7, verso 7, Romanos 7, verso 7, y voy a leer hasta el 17, dice la palabra del Señor así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hasta ahí la lectura, hermanos. Ahora, lo que el apóstol Pablo dice aquí en el verso 17 no es excusa, no es que él se está excusando, como diciendo, bueno, pues ya no soy yo, ¿verdad?, el que hace aquello, así de que, pues es mi carne o es mi cuerpo, el pecado que mora en mí. No es excusa, pero él pues está usando todo esto como ejemplo. Ahora, hermanos, las semanas pasadas, las semanas anteriores, dos últimas semanas, estuvimos viendo, estudiamos que todos, en general, tenemos un problema. Y es un problema universal, es un problema que todo el mundo tiene, todo el mundo padece. No importa quién sea, no importa qué religión sea, no importa qué puesto tenga en la iglesia o en la religión, denominación, lo que sea, es el mismo problema. Y ese mismo problema, pues es el mismo que sufría el apóstol Pablo. Es el mismo que él tenía. Él se sentía miserable. La semana pasada lo leímos, y ustedes lo saben. Sabemos que dice miserable de mí, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se sentía una persona miserable causa del pecado, causa de ese cuerpo de muerte, dice. Y ese problema pues es universal, es un problema universal. Dice en el verso 18 de este mismo capítulo, dice, y yo sé que en mí, o sea, el apóstol Pablo dice, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, pues yo no quiero ser así, y esa es la lucha de nosotros los cristianos. No es la lucha de la gente que no es cristiana, de la gente que es inconversa, pero sí la lucha de aquella persona que tiene el Espíritu Santo, que ya no quiere pecar, ya no quiere ser así como éramos antes. Algunas cosas, gracias a Dios, pues las hemos podido superar, las hemos podido ya eliminar o ganar la victoria sobre de aquellas cosas. Pero hay otras cosas en las cuales todavía luchamos. Muy bien, así que el problema es el pecado. Y vimos que el pecado es ir en contra de la palabra de Dios. Eso es pecado. O sea, cuando hacemos cosas
que la palabra de Dios nos dice que no debemos de hacerlo. Eso es pecado, ir en contra de la palabra de Dios. También vimos que estar en contra de la palabra de Dios es injusticia. Eso la misma palabra de Dios lo llama injusticia, es algo injusto. ¿Y por qué injusto? Porque la injusticia hace daño a todos, a nosotros mismos y a nuestros semejantes también. Y eso es bien interesante, hermanos, bien importante, porque el pecado, nosotros cuando pecamos, pues le hacemos daño a las demás personas y nos hacemos daño a nosotros mismos. Y es algo injusto, es injusticia. Por eso es de que la Biblia lo llama injusticia, porque cuando pecamos estamos obrando de una manera injustamente. Y si nos ponemos a analizar, a ver esto, tan solo dar un vistazo a la corrupción de los líderes, ya sean religiosos, políticos o comerciantes, de todo tipo de negocio, cuando hay injusticia, cuando hay corrupción, pues hay injusticia y eso daña, eso afecta al prójimo, afecta a la humanidad, hace daño porque, por ejemplo, los líderes, los gobiernos, las personas que están en poder de gobernante, pues son corruptos. La mayoría, yo no sé si habrá algunos que no, pero la gran mayoría de ellos son corruptos y lo que quieren es enriquecerse y no les importa el pueblo, a veces el pueblo sufriendo de hambre, de necesidades, y ellos acumulando millones o billones de dólares y así enriqueciéndose. Dinero tan demasiado que realmente yo no sé ni para qué lo quieren, porque es demasiadísimo dinero. Pero bueno, eso es injusticia, eso es el pecado, es injusto. Religiosos que también podría ser que pues quieren enriquecerse y muchas de las veces algo tan injusto, estar enseñando mentiras y pues siendo usados por el mismo demonio, por Satanás, por su codicia, por lo que sea, pero es injusticia y es corrupción. Sean comerciantes cuando lo que quieren es enriquecerse, venden las cosas más del precio debido y hay injusticia, todo eso es injusticia. Ahora, todo, hermano, todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo que Dios dice, es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y el apóstol Pablo dice que en su carne no está el bien. O sea, todos somos tentados a ser injustos, todos somos tentados a hacer lo que es pecado. Entonces, esto tiene que ayudarnos, servirnos para decir, bueno, a ver, esto es justo lo que yo hago, lo que voy a hacer, lo que yo digo, lo que yo hablo, ¿es justo o es injusto? ¿Le va a hacer bien a mi prójimo o le va a hacer mal? El apóstol Pablo dice que en su carne no está el bien, y eso es en nuestra carne, la suya, la mía y la de cada persona. El apóstol aquí, pues el Espíritu Santo a través del apóstol dice que no está el bien. Está el querer, pero no el hacerlo. Ahora, el querer es fácil. El problema es para ponerlo en práctica. Ese es el problema. Por eso el apóstol se sentía miserable. El apóstol dice que se sentía miserable por causa de su carne, porque él quería hacer el bien ahora como cristiano, ya una vez habiendo conocido al Señor. Antes, pues a él lo único que le importaba era la religión, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que él se sentía, y él aquí lo menciona en la palabra de Dios, en esta epístola, se sentía un miserable. Pero vuelvo y repito, eso es cuando ya la persona está en Cristo. Cuando ya estamos en Cristo, cuando pecamos, cuando hicimos algo injusto, pues nos sentimos mal. Él no se sentía orgulloso por su debilidad o por ser como era o por hacer lo que hacía. No se sentía con soberbia, con orgullo. No, sino que él se sentía una persona miserable porque cualquier errorcito que cometiera, cualquier cosita, pues ya no era, él no es que fuera un adúltero, que fuera un borracho, fornicario o algo así, pero me imagino que cualquier cosita que hacía mal, pues se sentía mal porque ya no quería hacer nada que fuera desagradable a los ojos de Dios.
Él deseaba salir huyendo de ese cuerpo porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero eso no queda ahí o no para ahí. Él da gracias a Dios por Jesucristo. Si se fija en el verso 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo para eso vino, para salvarnos, para librarnos. Y en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, de ahí, hermanos, la importancia de estar en Jesucristo. Porque el apóstol, pues aunque él se sentía miserable por cosas que hubiera hecho que no estaban bien delante de Dios, aunque no fuera algo visible, un pecado visible o nada tal vez visible, tal vez las luchas que él sostenía dentro de sí, pero él se sentía mal y se sentía miserable. Pero dice que, y bueno, y es pecado, cualquier pensamiento, cualquier cosita, pues ya no es pecado. Y dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tan solo no hacer algo que Dios o el Espíritu Santo nos está mandando a hacerlo, pues ya no es pecado. Entonces, bueno, aquí el apóstol dice, gracias, o sea, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo vino para salvarnos, para que no estemos bajo la ley del pecado, bajo la ley del Antiguo Testamento, de Moisés. No somos condenados. No es que no debamos de obedecer la palabra de Dios, sino que cuando fallamos no vamos a ser condenados porque el mismo Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento para poder pedir perdón y estar bien con Dios, restaurar nuestra comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Así que qué importante es que la persona esté en Jesucristo, porque la salvación de mi alma, de tu alma, la salvación de nuestra alma no depende por pertenecer a alguna religión, iglesia, denominación o por X institución religiosa, sino por estar en Jesucristo. Y eso es bien importante. Claro que nosotros pues ya lo sabemos, ustedes lo saben, pero es algo de suma importancia, porque nuestra salvación depende de que estemos en Jesucristo. Ahora vamos a dar un vistazo, hermanos, y los voy a llevar por favor ahí a Primera de Juan. Estos versículos los leímos la semana pasada, pero no importa, vamos a darles un vistazo nuevamente para poder ver lo que es pecado. Por ejemplo, en Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, y las últimas palabras que usa este versículo dice, pues el pecado es infracción de la ley, es infracción de la ley. O sea, es quebrantar la palabra de Dios cuando desobedecemos a la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que no se trata, o no necesariamente, más bien dicho, que porque se adulteró, que porque se fornicó, que porque robó, porque mató. No. Tan solo que ya fallamos en amor, en el amar a nuestro prójimo, ya le estamos fallando a Dios y estamos haciendo algo que pues la palabra de Dios nos manda, nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo, aún hasta nuestros enemigos. Cuando no amamos como Dios quiere que amemos, pues ya le estamos fallando y tenemos que pedir perdón a Dios. En el capítulo 5, versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, cualquier cosa que yo haga o que usted haga o que la persona haga injustamente con mi prójimo, ya sea con miembro de la familia, ya sea con mi esposa, ya sea con mi vecino, con conocidos, con quien sea, cualquier cosa que yo obre injustamente ya me es pecado. Y dice en Santiago, en el capítulo 4, Santiago 4, versículo 15, dice, versículo 17, dice,
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la semana pasada vimos estas tres cositas, que lo que es pecado, lo que la Biblia le llama pecado. O sea, desobedecer la palabra de Dios, desobedecer las palabras de Jesucristo, desobedecer al Señor, también pues hacer cualquier cosa injusta. Y eso es bien importante. La semana pasada yo di mucho énfasis a esto. Siempre recordemos que tenemos que ser justos, tenemos que practicar la justicia, porque si no lo hacemos ya es pecado, nos es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya nos es pecado también. Y hoy vamos a, a examinar un punto muy importante, hermanos, el cual por falta de saberlo o de recordarlo, si ya lo sabemos, tan solo que lo olvidamos o no lo recordamos, nos lleva a tener problemas entre hermanos en Cristo, ya sea entre hermanos en Cristo, ya sea entre familias, eh, y causa de eso surgen divisiones de las iglesias, causa de este tipo de problemas, esto que vamos a estar viendo, por falta de entender, de detenerse uno a pensar, de examinar, aunque lo sepamos, pero a veces lo olvidamos, y muchas de las veces eso trae divisiones, problemas entre familias, o aún divorcios en matrimonio. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque vea, ese es el punto que vamos a estar viendo, que todos somos diferentes. Todos tenemos diferente carácter. Eh, Ahora, el tener diferente carácter, no estoy hablando de un carácter iracundo. Eso, bueno, ahí tiene que haber un proceso cuando Dios ya está obrando nuestra vida, el Espíritu Santo está en nosotros, pues todos llegamos con diferentes cosas, diferentes tipos de pecado, arrastrando diferentes tipos de pecado que estábamos atados en el mundo, en la vida pasada. Y Dios comienza un proceso, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero todos, ya aún por más bien que estemos en Cristo, aunque no tengamos un carácter iracundo, aunque bueno, como sea que seamos, tenemos diferente carácter. Hay diferentes caracteres, hay caracteres más pasivos, caracteres más, podría ser una persona más activa, alguien más hablador, menos hablador, más platicador, menos, más callado. Eh, pero todos tenemos diferentes maneras de ser y todos somos diferentes, y pueda darse el caso a veces que porque una persona es así, más activo, más entremetido y todas esas cosas, y se mete aquí, quiere hacer aquí y acá, otra persona le puede molestar porque la otra persona es más retenido, más callado, qué sé yo, entonces, o más vergonzoso. Y todos somos diferentes. También todos tenemos diferentes gustos. Si a mí me gusta el color rojo, al otro le gusta el color azul, y así hay diferentes. Me gusta cierto tipo de comida, al otro no le gusta, y todos tenemos diferentes gustos, diferentes maneras de que quiero pues llevar la casa o estar en la casa, qué sé yo. Y todos tenemos diferentes debilidades también. Yo puedo ser más débil a ciertas cosas y que puedan ser pecado, puede ser que sí es pecado, pero yo tengo una debilidad, por decir, yo soy débil a cierta cosa, eh, ya sea la vanidad, ya sea el orgullo, a X cosa que sí es pecado, porque la Biblia dice que debemos de ser humildes, no debemos ser orgullosos, debemos de no ser vanidosos. Todas esas cosas sí son pecado, pero todos en la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene debilidades, hay luchas, no somos perfectos, nadie somos perfectos, porque de alguna u otra manera, y todos somos tentados. O sea,
si un hermano, un miembro de la iglesia tiene una debilidad y yo tengo otra y yo no tengo problemas con la debilidad que tiene aquel hermano y yo lo veo haciendo algo, entonces puedo meterme en el problema de criticarlo, juzgarlo y aún a veces hasta condenarlo. La otra persona puede hacerlo conmigo también. Entonces, eso el diablo lo usa para que nos critiquemos, para que nos juzguemos, para que nos condenemos unos a otros, para poner disensión entre hermanos. Y este es el punto, hermanos, que por esa razón a veces las iglesias se dividen, los matrimonios se destruyen, las familias se destruyen. Porque, por ejemplo, la esposa, pues es buena haciendo algunas cosas, tiene habilidad para hacer ciertas cosas, no tiene habilidad para hacer otras. Y el marido tiene habilidad para hacer aquellas, pero no tiene habilidad para hacer lo que hace su esposa y somos un cuerpo. Entonces, como ella no puede hacer aquello, el marido puede ser que la critique y que diga que es una tonta, qué sé yo, que la ve como tonta o viceversa, la esposa al marido. Entonces, eso trae problemas, trae a veces que se le esperan, trae que se cansó de cómo es ella. Y entonces eso el diablo lo usa para que nos critiquemos, para que nos juzguemos y para destruir la pareja, la familia, el matrimonio y la iglesia. Porque, y como empecé desde un principio, todos somos diferentes. Y tenemos que aceptarnos tal como somos. No estoy diciendo aceptar el pecado, no. Por el pecado que aquella persona comete, tenemos que orar. Por el pecado que yo cometo o por mi debilidad, las demás personas deben de orar. Y tenemos que orar unos por otros, porque esa es la voluntad de Dios. Que oremos unos por otros. Fíjese cómo dice ahí en Gálatas, hermanos, por favor, Gálatas. En el capítulo 6, pero somos débiles y a veces hacemos las cosas de una manera equivocada. Dice, hermanos, en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, y el apóstol Pablo o el Espíritu Santo llama a la iglesia, le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y luego fíjese lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, no sea que tú también caigas en el mismo problema o en otro problema, sino que no con soberbia, no con orgullo. Vamos a restaurar, hermano, vamos a orar por esa persona, oremos unos por otros, pero con espíritu de mansedumbre. Considerémonos que nosotros también tenemos carne. Versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir, o sea, todos juntos, cumplir así la ley de Cristo, la palabra de Dios. Dice, versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora pasemos a Efesios, hermanos, Efesios en el capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 2. Dice, con toda humildad, o sea, nos llama a la humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos. Vea lo que dice aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces nos manda, y es la palabra de Dios, que nos soportemos con paciencia. Necesitamos paciencia, necesitamos soportarnos. ¿Soportar qué? Pues las flaquezas de uno, las flaquezas del otro, los errores, aunque muchas veces pues no sea pecado, pero a mí no me gusta o no me cae, no me parece, tan solo que la persona dice que le gusta cierto color diferente. Digo, un ejemplo, ¿verdad? A veces en cosas que son tan insignificantes, que no tienen relevancia, que no tienen importancia, pero a veces el diablo se encarga de que acá en nuestra mente le demos importancia a aquello para poder de fastidiarnos, de que nos caiga mal, y en lugar de orar unos por otros o no hacer caso a aquello, pues eso no tiene nada de malo, eso no está perjudicando a nadie.
no está afectando a nadie, pues ¿para qué le voy a dar importancia a eso? Eso es lo que el diablo quiere. Ahora, vamos a Filipenses, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, absolutamente nada vamos a hacer para contender o por vanidad, por vanagloria, que yo sentirme mejor, superior. Eso es un grave error. Que porque yo estoy enseñando ahorita la palabra de Dios, yo me siento superior a ustedes, yo me siento más puro, me siento que estoy en una mejor posición. Eso es tonto, eso es falta de sabiduría y eso es una necedad, porque yo soy igual que ustedes. Yo también tengo las mismas luchas que ustedes tienen. Soy tentado igual que ustedes son tentados. Y como dice el apóstol acá, el apóstol Pablo, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también pues seas tentado y caigas en el error. En el versículo, ahí en el versículo 4, de Filipenses 2, 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, sino también por lo de los otros. Y luego en el versículo 3 continúa diciendo ahí, dice, no por vanagloria o por vanagloria, antes bien con humildad. Nos llama a la humildad. Dice, estima a tu hermano, o sea, cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no sintiéndome superior, no sintiéndose la otra persona superior, que estamos bendecidos, amén, que Dios nos bendice, amén, pero que eso no nos lleve a sentirnos superior a nadie. Y luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En Colosenses, hermanos, Colosenses en el capítulo 3, versículo 13, Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, que nos soportemos las debilidades, las flaquezas, los diferentes gustos, las diferentes opiniones. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Bueno, pues a veces sí, en realidad nos puede ofender una persona, porque si ofendemos y la palabra de Dios dice que el que no ofenda, pues es un varón perfecto, porque sí ofendemos y ofendemos muchas veces. Dice, bueno, perdónalo. Te ofendió, perdónalo. Así como Cristo, dice, si alguno tuviera queja contra otros, de la manera que Cristo, así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de perdonar a las demás personas. Muy interesante, muy interesante. Así que no nos sintamos superior cuando vemos a otra persona que lucha con cierta situación, con cierto problema, más bien con temor, porque nosotros también podemos caer. No estamos exentos de caer en una situación que después me vaya a traer pues cosas feas a mi vida. No sé, X situación. Por ejemplo, que si a alguien lo dejó la esposa o lo engañó, qué sé yo, cualquier cosa, pues, mira, no admirarnos, pues más bien verlo con temor, porque nadie estamos exentos. Estamos en este planeta Tierra, este planeta, el príncipe de este mundo es Satanás. Si bien nosotros estamos cuidados, estamos protegidos, es por la misericordia y el poder de Dios. Si bien Dios nos ha librado de tantas cosas y tantas desgracias, es por la misericordia y el poder de Dios. Así que nunca nos sintamos superior a nadie porque porque vemos a otra persona cometer alguna situación o estar en alguna debilidad, caer en algo que yo digo, pues yo eso no lo hago, no lo haría, de ahí el Señor me sacó. Pues sí, pero todavía estoy luchando con otras cosas, con otras situaciones. No es que estoy revolcándome en el pecado, pero tengo luchas. Yo lucho por causa de esta carne. Si el apóstol Pablo dice, miserable de mí, y gracias a Dios porque el apóstol Pablo pues no se gozaba de aquello, más bien él se sentía miserable y así debemos de sentirnos nosotros miserables cuando hacemos algo que no debíamos de hacer, cuando hicimos algo injusto, cuando
cometimos un error, debemos de sentirnos miserables para venir al Señor. Perdóname, ayúdame, no quiero ser así. Así que que Dios nos ayude, porque todos nosotros tenemos luchas, todos tenemos debilidades y todos tenemos luchas. Ahora, pero también hay algo bien importante, hermanos, que todos tenemos diferentes cualidades. Así como tenemos luchas, diferentes gustos, tenemos diferentes situaciones, debilidades, también tenemos cualidades. Y muchas de las veces las cualidades no las vemos. No vemos las cualidades de las demás personas, más bien vemos los errores o las debilidades. Pero todos, hermanos, todos tenemos cualidades. Todos en la iglesia tenemos cualidades. Diferentes talentos y diferentes dones. Diferentes talentos, bien importante eso, y diferentes dones. Ahora, los talentos son dados por Dios a todo el ser humano. Eso es cosas que la persona puede aprender y el sentir que le gusta hacer algo. Por ejemplo, la persona que llegó a ser doctor, pues es un talento que Dios le dio para le gustar aquello y tuviera la capacidad de aprenderlo. Y lo aprende con facilidad. Hay otras cosas que, por ejemplo, algún oficio, que hay personas que lo pueden aprender con facilidad. Dios le dio ese talento, lo aprende fácilmente. Otra persona se le da otra cosa, pero también es Dios quien le da la sabiduría o la inteligencia. Si no es cristiano, pues la inteligencia para poder hacer alguna cosa, como cocinar. Los cocineros que les gusta y lo aprenden fácilmente. Carpintería, mecánica, electricista, cualquier oficio que la persona tenga, pues es Dios quien le ha dado esa sabiduría, es Dios quien le ha dado ese talento. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero puedo hacer otras, que tal vez aquella persona puede hacer cosas maravillosas que yo no puedo, pero puedo hacer alguna cosilla que aquel no puede, pero no por eso, porque aquel no puede hacer esto que yo hago, va a decir, es un tonto. No, si hace cosas a veces mucho más grandes que yo, mejores que yo, y puede ser una persona mucho más inteligente, pero no puede hacer lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos ha dado. Y si no entendemos eso, si no comprendemos eso, nos menospreciamos y cometemos el error de menospreciar a aquella persona y decir ese es un tonto porque no puede hacer esto o aquello. Ahora, los dones, hermanos, los dones son exclusivos para la iglesia del Señor Jesucristo, perdón. Los dones son exclusivos, son dados por el Señor Jesucristo para la iglesia, son dados por el Espíritu Santo, por el Señor. La próxima semana quiero profundizarme bastante más en esto, o un poco más en esto, en los dones espirituales, pero hasta aquí quiero recordar, hermano, y dejar muy en claro que todos somos diferentes, que todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes debilidades, que se nos quede eso. Yo tengo debilidad, todos tenemos debilidades, todos en la iglesia, todos en el cuerpo de Cristo tenemos debilidades. Satanás lo sabe, los demonios lo saben, y él viene a veces para enseñarme las debilidades de los otros y que yo caiga en el error de criticarlo en lugar de orar por esa persona. Por eso es bien importante, hermanos, que pues estudiar la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pues que ame a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo, y que oremos unos por otros. Aquí quiero, hermanos, dejar bien en claro, y quiero llevarlos ahí a Colosenses, en el capítulo 3, y voy a leer versículo 12. Y quiero que recordemos, hermanos, que el único perfecto que ha caminado por esta tierra es Jesucristo. Nosotros somos siervos inútiles, y por la gracia, la misericordia de Dios es que le servimos a Él. Dice Colosenses 3,
Versículo 12 dice, vestíos, o sea, que nos vistamos, que nos cubramos de ese vestido. Dice, como escogidos de Dios. O sea, pensemos, hermanos, que gracias a Dios fuimos escogidos por Él, santos y amados. ¿Amados por quién? Por Jesucristo, de entrañable misericordia. Dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, dice que nos vistamos porque fuimos escogidos de Dios y que esa santificación esté en nosotros, que seamos misericordiosos, que seamos benignos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza. Y luego dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sin el amor, hermano, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi hermano, a mi prójimo. Dice, sobre todas estas cosas, cúbrete, vístete de amor, que ese es el vínculo, el centro perfecto de nuestra vida. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Yo sé, hermanos, que cuando uno se liberta o se libera de esas cosas, de estar juzgando, de estar criticando, de estar condenando a otros, de estar viendo los defectos de otros, sino más bien uno ora por aquellas personas, esa paz de Dios va a gobernar mi corazón. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos dé esa sabiduría, esa ganas de deseo de buscarle al Señor, de que esa palabra de Dios more en abundancia en nosotros, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos exhorta, y dice exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Amén. Y cánticos espirituales. Pues que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y que Dios los bendiga. Y pues yo creo que todos necesitamos de esa bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, por su maravilloso amor para con nosotros. Porque no merecemos ni merecíamos, Señor, la salvación de nuestra alma. Así, Señor, como usted nos perdonó a nosotros, debemos de perdonar a las demás personas que nos ofenden y Señor, orar unos por otros. No estarnos criticando, no estar juzgándonos, menos condenándonos, sino más bien orar unos por otros. Todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades. Y Señor, que la gracia, la misericordia tuya sea sobre cada uno de nosotros, los que nos hemos conectado en este momento y aquellas personas que verán este video. Y a usted le damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.